Hay un dolor que no se nombra, el de mirar atrás y contar años, años que se sienten gastados. Hoy te despertaste y volviste a hacer esa cuenta. La juventud que se fue rápido, el matrimonio que pudo ser otro, la salud que descuidaste, la oportunidad que dejaste pasar y dolió. Pero hay un Dios que cuenta tus años distinto al tuyo. Y esta mañana, antes de que digas una palabra más, Él te susurra: yo te los restituyo. Los años que sentiste comidos, yo te los devuelvo, y los devuelvo multiplicados. Escribe en los comentarios esta declaración: Dios restaura mis años perdidos. Respira hondo. Cierra los ojos si puedes. Este lugar es seguro. Comencemos. Número 1. Lo que el amanecer trae a quien ha perdido años. Hay mañanas que no se sienten como una oportunidad, se sienten como una acusación. Abres los ojos, miras el techo, escuchas algún ruido pequeño en la casa, ves la luz entrando por una rendija de la cortina, y en lugar de sentir esperanza, sientes una pregunta clavada en el pecho. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cuántos años se me fueron? ¿Cuánto tiempo perdí esperando, cayendo, equivocándome, posponiendo, sobreviviendo? Y quizás nadie lo nota. Por fuera parece un día normal. La gente se levanta, prepara café, responde mensajes, sale a trabajar, pero dentro de ti hay un calendario pesado. Hay fechas que recuerdas con dolor. Hay años que quisieras borrar. Hay temporadas que miras y dices: ahí debí haber avanzado, ahí debí haber cambiado, ahí debí haber obedecido, ahí debí haber empezado de nuevo. Pero escucha esto con calma. El amanecer no es solo un dato del cielo. No es simplemente que el sol volvió a salir porque así funciona el mundo. Para el Hijo de Dios, cada mañana es una firma silenciosa del Padre sobre la vida. Es como si Dios pusiera su mano sobre la página de hoy y escribiera: todavía hay misericordia para ti. Lamentaciones 3:22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. No dice que sus misericordias fueron nuevas una vez. No dice que fueron nuevas cuando estabas fuerte, cuando estabas limpio, cuando todo iba bien, cuando no habías fallado. Dice que son nuevas cada mañana. Eso significa que mientras tú dormías con culpa, Dios no estaba gastando su paciencia. Mientras tú repasabas tus años perdidos, Dios estaba preparando una porción fresca de gracia para este día. Y quiero que lo imagines por un momento. Esa luz que entra por tu ventana no es solo luz, es una mano. La mano del Padre acariciándote la frente y diciéndote: hijo, todavía estoy aquí. Hija, todavía cuento contigo. No te desperté para humillarte con lo que perdiste. Te desperté porque aún tengo algo que hacer contigo. Tú no abriste los ojos por casualidad, no cruzaste la noche solo. Alguien te sostuvo mientras no podías defenderte. Alguien cuidó tu respiración. Alguien permitió que tu corazón siguiera latiendo. Y si Dios trajo otra mañana, es porque su misericordia decidió no rendirse contigo. Tal vez tú sí te rendiste contigo. Tal vez dijiste: ya es tarde para mí. Tal vez miras a otros y piensas que ellos avanzaron más, sanaron más rápido, construyeron mejor, obedecieron antes. Pero el tiempo de Dios no se mide como tú lo mides. Tú cuentas años, Dios cuenta encuentros, tú cuentas demoras, Dios cuenta momentos donde Él entra y lo cambia todo. Salmo 94 dice que 1000 años delante de Dios son como el día de ayer que pasó. Y segunda de Pedro 3:8 vuelve a recordarnos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso no significa que tu dolor no importe. Significa que Dios no está limitado por el reloj que a ti te asusta. Él puede tocar un solo día y hacer que ese día pese más que una década entera. Un solo amanecer con Cristo vale más que 10 años sin Él.
Por eso Joel 2:25 suena como una promesa dicha en voz baja al corazón cansado: y os restituiré los años. No solo los días, no solo las horas, los años, porque Dios trabaja en dos tiempos a la vez. En el tiempo corto te da misericordia nueva esta mañana. En el tiempo largo empieza a restaurar lo que parecía perdido por años. Es como una casa abandonada durante mucho tiempo. Al verla, uno piensa, ya no hay nada que hacer. Las paredes están manchadas, las ventanas rotas, el jardín seco. Pero un día llega el dueño, abre la puerta, deja entrar la luz y empieza por una habitación. No restaura toda la casa en una hora, pero la primera ventana abierta ya anuncia que el abandono terminó. Así es esta mañana para ti. Quizás todavía no ves toda la restauración, pero si Dios abrió otra ventana de vida, es porque la obra comenzó de nuevo. Hoy, antes de dejar que la culpa te dicte el tono del día, haz algo simple. Cuando veas la luz, aunque sea poca, di en voz baja: Señor, si me despertaste hoy, no voy a tratar este día como un castigo. Lo voy a recibir como misericordia. Porque el día de hoy viene a desmentir tus años perdidos, viene a decirte que tu historia no quedó encerrada en lo que pasó. Viene a recordarte que la fidelidad de Dios no envejece, no se agota, no se cansa de tocar puertas cerradas. Si despertaste hoy, es porque Dios no terminó contigo, pero antes de seguir, hay algo que el Padre necesita que reconozcas, algo que has callado por años. Número 2. Esos años que te pesan en el pecho. Pero antes de seguir, hay algo que el Padre necesita que reconozcas, algo que has callado por años, no para condenarte, no para hacerte mirar atrás con vergüenza, sino para que dejes de cargarlo solo, porque tú sabes exactamente cuáles son esos años. No necesitas explicárselos a todo el mundo, no necesitas hacer una lista perfecta, no necesitas justificar por qué te duelen. Hay años que tienen nombre, años de confusión, años de una relación que te apagó, años de una decisión que abrió una puerta equivocada, años de miedo, años de enfermedad, años de espera, años donde sentiste que tu vida avanzaba por fuera, pero por dentro algo se estaba quedando atrás. Y quizás has intentado decirte, ya pasó, no debería dolerme tanto. Pero hay dolores que no se van solo porque el calendario cambió. Hay recuerdos que no son simples recuerdos, son heridas. Y Dios no sana solo fechas, Dios sana heridas. Yo también he tenido mañanas en que la cuenta de los años pesa más que el cuerpo. Miras hacia atrás y no ves solo tiempo. Ves oportunidades que no tomaste. Ves palabras que no dijiste. Ves puertas que no cruzaste. Ves versiones de ti que pudieron haber nacido, pero quedaron enterradas bajo la culpa, el cansancio o el miedo. Y entonces aparece esa voz interior, seca y cruel, diciendo, ya no hay remedio, se te fue la vida, llegaste tarde. Pero hoy el Padre quiere cortar esa voz, porque una cosa es decir, yo perdí esos años, y otra muy distinta es escuchar cómo Dios mira esos años. Cuando tú los miras solo desde la culpa, esos años te acusan. Pero cuando los pones en las manos del Padre, esos mismos años empiezan a entrar en territorio de redención. Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Escucha esa palabra con calma. Años. No dijo solamente, les devolveré una emoción. No dijo, les daré una pequeña alegría para compensar. Dijo, os restituiré los años. Años. Esa palabra pesa porque toca exactamente donde tú sangras. Dios no está hablando de algo superficial. Está hablando de temporadas completas que parecían comidas, arrasadas, devoradas, vacías. Y tal vez eso es lo que sientes. Que algo se comió una parte de tu vida, una langosta llamada miedo, una oruga llamada culpa, un saltón llamado mala decisión,
Un revoltón llamado dolor familiar, abandono, cansancio, pecado, pérdida, depresión, espera. Y cuando miras el campo de tu historia dices, aquí debió haber fruto, pero solo quedaron marcas. Pero Dios no se asusta de un campo devastado. Es como una mesa donde has escondido durante años una cuenta que no quieres abrir. La guardaste en un cajón secreto del alma. De vez en cuando la sacas, la miras de reojo y vuelves a cerrarla porque duele demasiado. Pero hoy el Padre no te está pidiendo que pagues esa cuenta con vergüenza. Te está invitando a ponerla sobre su mesa. No para humillarte, sino para decirte, hijo, déjame tocar también esto. Hija, déjame entrar también aquí. Porque lo que viviste no fue en vano. En las manos de Dios, incluso el dolor que cargaste tantos años puede convertirse en testimonio. No porque el dolor haya sido bueno, no porque la pérdida no haya importado, sino porque Dios es tan fiel que puede tomar lo que parecía desperdicio y convertirlo en una señal viva de su misericordia. Cada lágrima por ese tiempo perdido fue vista. Cada noche en que callaste para no preocupar a nadie fue conocida. Cada suspiro que no supiste convertir en oración llegó delante del Padre. Tú pensabas que estabas llorando solo, pero el cielo estaba contando lo que nadie más vio. Por eso hoy no tienes que esconder esos años. No tienes que maquillarlos con frases fuertes. No tienes que fingir que no te importan. La fe no consiste en negar que dolió. La fe consiste en llevar el dolor al lugar correcto. Hazlo ahora en tu interior. Nombra delante de Dios esos años. No todos en voz alta, si no puedes, pero sí con sinceridad. Dile, Padre, estos son los años que me pesan. Estos son los años que no sé cómo mirar. Estos son los años que me dan vergüenza. Estos son los años que todavía duelen. Y luego declara despacio, yo entrego al Padre en este momento los años que más me pesan. No los voy a esconder, no los voy a justificar. Los pongo sobre la mesa de su misericordia. Quédate ahí un segundo. Porque algo cambia cuando dejas de pelear solo con tu pasado y lo pones delante de Dios. El enemigo pierde fuerza cuando el secreto sale a la luz del Padre. La culpa pierde autoridad cuando la misericordia se sienta a la mesa. Tú no perdiste tu vida, tú perdiste años, y Dios devuelve años. Lo que viene es para alguien que necesita ver una historia que parece la suya, la de un muchacho que también perdió años. Número 3. El muchacho que perdió 13 años. Lo que viene es para alguien que necesita ver una historia que parece la suya, la de un muchacho que también perdió años. Déjame contarte algo que va a sostener tu corazón hoy. José no empezó su historia como gobernador. José empezó su historia como un muchacho traicionado, un joven con sueños de Dios, pero rodeado de hermanos que no supieron amar lo que Dios había puesto en él. Y hay algo muy duro en eso. José no escogió la cisterna, no escogió ser vendido, no escogió la casa de Potifar, no escogió la mentira que lo llevó a la cárcel, no escogió despertar lejos de su padre, lejos de su tierra, lejos de todo lo que conocía. Hay temporadas en la vida que uno no elige, simplemente te empujan hacia ellas. Y quizás eso también te pasó a ti. Tú no elegiste ciertas pérdidas, no elegiste crecer con ciertas ausencias, no elegiste aquella traición, no elegiste esa enfermedad, no elegiste que alguien te fallara, no elegiste pasar años tratando de sobrevivir mientras otros parecían avanzar, y por eso duele tanto. Porque no solo perdiste tiempo, sentiste que te lo arrancaron. Imagina a ese muchacho en la cisterna oscura, escuchando voces arriba, escuchando pasos, escuchando cómo su nombre era negociado por 20 monedas. Imagina el silencio después. Ese silencio donde uno se pregunta, ¿dónde está Dios en esto? Luego imagina los años en Egipto, la casa de Potifar, el trabajo obediente, la fidelidad silenciosa. Y después,
otra injusticia, la cárcel, un techo enrejado, noches largas, sueños ajenos interpretados, mientras su propio sueño parecía olvidado. Pero Dios no había olvidado a José, y aquí hay una verdad que tal vez necesitas recibir con lágrimas. Dios no siempre evita el sufrimiento de sus hijos a toda costa, pero sí entra en ese sufrimiento y lo da vuelta. Dios no le evitó a José esos años. Los transformó, hizo de la cisterna una entrada, hizo de la esclavitud una escuela, hizo de la cárcel un taller. La cárcel de José no era solo cárcel, era escuela de gobernador, porque había un hombre que debía nacer dentro de ese dolor, no un hombre amargado, no un hombre vengativo, no un hombre consumido por la queja, sino un hombre capaz de salvar a su familia cuando llegara el hambre. Génesis 41, versículos 51 y 52 dice: Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José no llamó a su hijo venganza, no lo llamó mis hermanos pagarán, no lo llamó la vida fue injusta conmigo, lo llamó Manasés, Dios me hizo olvidar. Y al segundo lo llamó Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esa es la firma de un hombre restaurado, porque cuando Dios sana, no borra necesariamente todo lo que pasó, pero le quita el poder de gobernarte. Ya no miras atrás con la misma cadena, ya no recuerdas desde el mismo veneno, ya no cuentas tu historia solo desde la pérdida, sino desde la fidelidad de Dios en medio de la pérdida. Y escucha esta frase: la tierra donde te dolió es la tierra donde Dios va a hacerte dar fruto. No dice que José fructificó lejos de su aflicción, dice: en la tierra de mi aflicción. Justo ahí, en el mismo lugar donde lloró, en el mismo país donde fue esclavo, en el mismo escenario donde parecía enterrado, Dios hizo crecer fruto. Quizás tú estás esperando salir de cierto lugar para creer que Dios puede obrar, pero tal vez Dios ya está regando esa tierra ahora mismo. Tal vez el lugar donde más lloraste se convertirá en el lugar donde otros comerán del fruto que Dios produzca en ti. Tal vez esa temporada que tú llamabas mi peor tiempo, Dios la estaba llamando el lugar donde te estoy formando. Génesis 50:20 confirma esta verdad cuando José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no negó el mal, no maquilló la traición, no dijo que todo estuvo bien, dijo algo más fuerte: fue mal, pero Dios lo encaminó a bien. Eso es redención. Hoy, mira por un momento tu propia tierra de aflicción, ese año, esa etapa, ese lugar emocional donde dices: aquí me rompí. Y dile al Señor: Padre, si tú hiciste fructificar a José en la tierra de su aflicción, también puedes hacer fructificar mi vida en el lugar donde más me dolió, porque tu dolor no tiene la última palabra. Tu cárcel no tiene la última palabra. Tu cisterna no tiene la última palabra. Dios sigue escribiendo. La tierra donde te dolió es la tierra donde Dios va a hacerte dar fruto. Antes de pasar a lo siguiente, hay una palabra que necesitamos abrir. Una palabra que tiene peso de promesa. Número 4. Cuando Dios dice yo restituiré, no está hablando de devolver lo mismo. Hay una palabra en Joel 2:25 que necesitamos abrir. Una palabra que tiene peso de promesa. Una palabra que, si la recibes bien, puede romper esa expectativa pequeña con la que has estado mirando tu futuro. La palabra es restituiré. Porque muchas veces, cuando escuchamos que Dios restaura, pensamos en algo mínimo. Pensamos: bueno, ojalá al menos me devuelva un poco de paz. Ojalá al menos sane una parte. Ojalá al menos pueda recuperar algo de lo que perdí. Y sin darnos cuenta, nos acercamos al Padre como si Él fuera a darnos migajas de consuelo después de una gran pérdida.
Pero Dios no habla como alguien que apenas puede ayudarte. Dios no promete como alguien que tiene recursos limitados. Cuando Él dice, yo restituiré, no está diciendo, te daré una pequeña compensación para que sigas adelante. Está diciendo, voy a entrar en esa cuenta que tú no puedes pagar, voy a tocar esa pérdida que tú no puedes medir y voy a saldar lo que parece imposible. Joel 2:25 al 26 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Mira cómo sigue el versículo. No termina solo en os restituiré. Dice, comeréis hasta saciaros. Esa es la firma de cómo Dios paga, no hasta apenas sobrevivir, no hasta disimular la pérdida, no hasta tener lo mínimo para no llorar, hasta saciaros. Y esto es importante. Reponer no es lo mismo que restituir. Reponer es poner una pieza parecida donde algo se rompió, como cuando se quiebra una taza y compras otra, como cuando se pierde una llave y haces una copia. Pero restituir en la boca de Dios es más profundo. Es dejar el alma en un lugar donde ya no vive bajo la sensación de deuda. Es tocar tu historia de tal manera que un día puedas decir, Dios no me devolvió exactamente lo mismo. Dios hizo algo más grande con lo que yo pensé perdido. Porque Dios no rebobina el tiempo. Dios redime el peso del tiempo. Tal vez tú quieres que Dios te lleve exactamente al punto donde todo se rompió. Pero Dios no siempre restaura regresándote al pasado. A veces restaura dándote una cosecha que jamás habría cabido en la versión antigua de tu vida. A veces no te devuelve la misma puerta, pero abre una casa entera. A veces no te devuelve la misma oportunidad, pero forma en ti una sabiduría, una paz, una madurez y una dependencia de Él que valen más que aquello que perdiste. Bajo el sol todo parece vapor. Los años pasan rápido, las oportunidades se escapan, las personas cambian, las fuerzas disminuyen. Uno mira atrás y dice, todo se fue como humo entre mis dedos. Pero por encima del sol hay un Dios que recoge lo que tú creíste evaporado y lo convierte en cosecha. Lo que para ti fue un suspiro perdido, para Él puede ser semilla guardada. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. No dice que todo fue fácil, no dice que todo fue justo. Dice que Dios tiene poder para hacer hermoso lo que, en cierto momento, parecía incompleto, roto, desordenado y sin sentido. Es como una deuda que tú llevaste años mirando con miedo. Cada mes crecía, cada recuerdo sumaba intereses de culpa, cada comparación aumentaba la carga. Y tú pensabas, nunca voy a poder pagar esto, nunca voy a poder recuperar tanto. Pero entonces llega el Padre, se sienta frente a esa mesa, toma la cuenta completa y no negocia con tu dolor. No dice, te cubro una parte y el resto lo cargas tú. No. Cuando Dios restaura, paga completo y le pone interés de gloria. Por eso la señal de la restauración no siempre será, tengo exactamente lo que perdí. A veces la señal será, tengo más paz de la que pensé posible, tengo más firmeza de la que tenía antes, tengo más intimidad con Dios, tengo más compasión, tengo más propósito, tengo más fruto, tengo más hambre de su presencia, tengo una vida que ya no está gobernada por la pérdida. Y entonces entiendes, Dios no solo me devolvió cosas, Dios me devolvió a mí mismo en sus manos. Hoy declara esto despacio, como una postura de fe. Yo declaro hoy, lo que Dios me devuelve, me lo devuelve hasta saciarme. No espero migajas, espero saciedad, porque mi Padre paga completo, recíbelo en tu corazón. No bajes la promesa al tamaño de tu cansancio, no achiques a Dios por la medida de tu herida. El Padre que dijo, os restituiré los años, también dijo, comeréis hasta saciaros. Lo que viene ahora es para alguien que perdió años en una casa, en un matrimonio, en una familia que se enfrió
o que se rompió, quédate, esto es para ti. Número 5. Los años en la casa, el matrimonio, la familia, el hogar. Hay dolores que no ocurrieron en la calle, no ocurrieron lejos, ocurrieron en la mesa donde se suponía que habría paz, en la habitación donde se suponía que habría abrazo, en la sala donde antes había risas y después solo quedaron silencios largos. Hay personas que no lloran tanto por lo que perdieron afuera, sino por lo que sienten que se les fue dentro de su propio hogar. Tal vez miras tu matrimonio y dices, perdimos años discutiendo, perdimos años sin hablarnos de verdad, perdimos años durmiendo cerca, pero viviendo lejos. O quizás miras a tus hijos y sientes un peso difícil de explicar. No estuve como debía, me equivoqué, fui dura, fui frío, trabajé demasiado, callé demasiado, grité demasiado. No supe amar mejor cuando todavía estaban pequeños. Y esa culpa retrospectiva puede ser muy cruel, porque no solo te acusa por lo que pasó, también te muestra imágenes que ya no puedes repetir. Hijos que crecieron, conversaciones que no tuviste, abrazos que se quedaron pendientes, años donde la casa dejó de ser refugio y se convirtió en un lugar donde todos sobrevivían. Pero hoy quiero sentarme contigo en esa mesa, con voz baja, sin juzgarte, y decirte algo. Dios también entra a las casas rotas. Mira a Noemí. Ella salió de Belén con familia, con esposo, con hijos, con futuro. Pero volvió marcada por la pérdida, volvió viuda, volvió sin sus hijos, volvió con una nuera extranjera caminando a su lado y con el corazón tan golpeado que ya no quería que la llamaran Noemí. En Ruth 1:20 y 21, ella dijo, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¡Qué frase tan humana! Me fui llena, pero volví vacía. Quizás tú también podrías decirlo de alguna forma. Entré a ese matrimonio lleno de esperanza, pero salí con el corazón cansado. Empecé a criar a mis hijos con ilusión, pero ahora siento que algo se rompió entre nosotros. Construí una casa, pero por dentro se fue apagando. Y tal vez tu alma también quiso cambiarse el nombre. Ya no alegría, ya no esperanza, ya no madre confiada, ya no esposo presente, solo amargura, cansancio, culpa, vacío. Pero Dios no dejó que la última palabra sobre Noemí fuera vacía. Ruth 4:14 y 15 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Escucha eso, restaurador de tu alma. No solo restaurador de su situación, no solo restaurador de su nombre, restaurador de su alma. Porque Dios sabía que Noemí no necesitaba únicamente un final bonito, necesitaba que algo dentro de ella volviera a respirar. Y Dios le puso a Obed en el regazo. No le devolvió exactamente lo mismo, no rebobinó el tiempo, no hizo que su esposo y sus hijos volvieran como si nada hubiera pasado, pero le dio una forma nueva de ternura, una sorpresa en la vejez, una promesa cargada en brazos, una risa que llegó tarde, pero llegó a tiempo. Así restaura Dios muchas veces la familia. No siempre como tú imaginabas. A veces viene en forma de una llamada después de años de silencio. A veces en una conversación incómoda pero sincera. A veces en un hijo que vuelve lentamente, no con grandes palabras, sino con pequeños gestos. A veces en un matrimonio que parecía hielo y empieza a encenderse otra vez con una oración, una disculpa, una cena tranquila, una mano que vuelve a buscar la otra. No subestimes los comienzos pequeños en una casa. Una palabra humilde puede ser una semilla, un perdóname puede abrir una ventana, un mensaje enviado con temor puede ser la primera piedra de un puente, una oración por tu familia, hecha con lágrimas, puede subir al cielo como incienso.
Dios no te va a borrar lo que viviste, pero sí puede sacar el aguijón del recuerdo. Puede llevarte al punto donde vuelvas a mirar esa casa, esa mesa, ese nombre, esa historia, sin que te sangre el corazón como antes. Isaías 43:25 dice, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si Dios decide no usar tus pecados para definirte, no sigas usando tu pasado para condenarte. Hoy recibe esta palabra con calma. Dios restaura el alma y restaura los lugares donde el alma se rompió. Declara conmigo, yo recibo restauración para mi hogar. Recibo restauración para los años que sentí perdidos en mi matrimonio, con mis hijos, en mi casa. Dios sustenta mi vejez con sorpresas de gloria. Detente un momento aquí. Respira. Lo que viene es solo para los que estamos cansados, para los que necesitamos sentarnos un instante a la sombra de Dios. Número 6. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Valle contemplativo. Después de hablar de años perdidos, de hogares heridos, de matrimonios fríos, de hijos distantes, de casas donde el alma se rompió, el corazón necesita una pausa. No puedes sanar corriendo. No puedes escuchar a Dios mientras peleas con el calendario. No puedes recibir consuelo si por dentro sigues gritando, ¿por qué todavía no? ¿Por qué no pasó antes? ¿Por qué Dios no lo hizo cuando yo lo necesitaba? Tal vez esa es tu lucha más profunda, no solo lo que perdiste, sino el tiempo en que lo perdiste. Sientes que Dios tardó, sientes que la respuesta llegó tarde, sientes que ciertas puertas debieron abrirse hace años, y aunque amas a Dios, hay una parte de ti que todavía mira al cielo con una pregunta silenciosa. Señor, ¿por qué no antes? Pero escucha esto con calma. Dios no llega antes ni después. Dios llega cuando su mano puede hacer milagro. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en tu apuro, no en tu desesperación, no en la fecha que tú marcaste con lágrimas. En su tiempo. Y eso no significa que Dios sea indiferente a tu espera, significa que Dios ve más de lo que tú puedes ver. Tú ves una página, Él ve el libro entero, tú ves una estación, Él ve el fruto que esa estación va a producir, tú ves demora, Él ve preparación. La tardanza divina no es abandono. Muchas veces es el taller silencioso donde Dios prepara lo que tú aún no podrías sostener, porque hay bendiciones que si llegaban antes te habrían encontrado sin raíces. Hay respuestas que si se abrían antes te habrían aplastado en lugar de levantarte. Hay restauraciones que Dios guarda hasta que tu corazón pueda recibirlas sin perderse. Y sí, a veces duele escuchar eso. Porque cuando uno está cansado, no quiere más procesos, quiere alivio, quiere que la puerta se abra, quiere que la llamada llegue, quiere que la herida deje de sangrar. Pero el Padre no solo quiere darte alivio, quiere hacer algo hermoso. Cierra los ojos un segundo, no pidas nada, no reclames nada, solo siéntate con Él, como una hija con su padre. Como un hijo que ya no tiene fuerzas para explicar, y déjalo verte, sin discursos, sin disculpas, sin tener que demostrar que mereces algo. Solo respira. Dile en silencio, Padre, me cuesta esperar, pero estoy aquí. Hay algo dentro de ti que siente que falta más vida, más plenitud, más sentido, más hogar, más paz. Y quizás pensabas que esa sensación era una prueba de fracaso, pero Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en tu corazón. Si nada de este mundo te ha llenado por completo, no es porque algo esté mal contigo, es porque fuiste creado para más que esta franja pequeña de tiempo. Lo que sientes como años perdidos también puede ser tu alma recordando que fue hecha para algo más grande,
para una historia más profunda que el calendario, para una esperanza que no cabe en lo inmediato, para un Dios que no solo arregla momentos, sino que abraza la eternidad completa de tu vida. Salmo 16:11 dice: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mira esa palabra, para siempre. Tu corazón no fue diseñado para sobrevivir apenas, fue diseñado para la presencia de Dios. Por eso nada fuera de Él puede saciarte del todo. El todavía no de Dios no es el final, es preludio, es como la pausa antes de una canción que todavía no empieza, como la tierra quieta antes de que brote la semilla, como el silencio de una casa antes de que alguien toque la puerta. No estás atrasado, estás en el tiempo de Dios. Y hoy, aunque no entiendas toda la obra desde el principio hasta el fin, puedes descansar en las manos del que sí la entiende. Puedes dejar de pelear con la fecha. Puedes soltar la ansiedad de comparar tu proceso con el de otros. Puedes decir: Señor, no voy a medir tu fidelidad con mi reloj, porque Dios hará hermoso lo que ahora parece tarde, hará hermoso lo que ahora parece incompleto, hará hermoso incluso aquello que tú ya no sabes cómo mirar. No estás atrasado, estás en el tiempo de Dios. Ahora levanta la mirada. Hay algo que Dios necesita anunciarte, algo que va a sacudir tu manera de contar lo que perdiste. Número 7. El doble que Dios te debe. Quiero decirlo con cuidado, porque no hablamos de un Dios que debe como si estuviera obligado por presión humana. Hablamos de un Padre que se ata a su propia promesa. Cuando Dios promete restaurar, Él no lo hace con medida pobre. No calcula como nosotros calculamos. Tú cuentas pérdidas. Dios prepara multiplicación. Tú dices: me quitaron. Dios dice: yo puedo devolverte más de lo que el enemigo imaginó destruir. Zacarías 9:12 dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Escucha esa expresión: prisioneros de esperanza. Qué frase tan extraña y tan hermosa. Porque hay personas que están atadas al pasado, pero no han dejado de creer. Están cansadas, pero siguen mirando al cielo. Tienen cicatrices, pero todavía oran. Han perdido años, pero algo dentro de ellas se niega a soltar la promesa. Tal vez tú eres así. Tal vez sigues preso de una historia que te marcó, pero también sigues preso de una esperanza que no te deja rendirte. Y a ese tipo de persona Dios le habla. No le dice: ya supéralo. No le dice: olvida rápido. Le dice: vuelve a la fortaleza. En otras palabras, vuelve a mí, vuelve al refugio, vuelve al lugar donde tu alma deja de negociar con el miedo. Y luego anuncia: os restauraré el doble. Doble, no migajas, no una pequeña compensación emocional, no apenas fuerzas para sobrevivir, doble, porque la matemática divina no es resta, ni siquiera es simple suma. Cuando Dios toca una pérdida, puede convertirla en una cosecha que sobrepasa la lógica de lo que se fue. Mira a Job. Job perdió lo que ningún ser humano quisiera perder. Perdió bienes, hijos, salud, reputación, paz. Perdió tanto que sus amigos no sabían ni qué decir cuando lo vieron. Hubo días en los que Job no parecía un ejemplo de victoria, sino un hombre sentado sobre ceniza, rascando sus heridas, tratando de entender por qué su mundo se había desplomado. Y quizás tú conoces algo de esa ceniza. No la misma historia, pero sí esa sensación de estar sentado frente a ruinas que antes tenían nombre. Ruinas de una familia, ruinas de un proyecto, ruinas de una salud que cambió, ruinas de una etapa que no volvió. Pero Job no terminó en la ceniza. Job 42:10 dice: y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y Job 42:12 añade: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. El postrer estado fue mayor que el primero.
Esa es la firma divina sobre los años perdidos. No será simplemente ya lo superé. Será Dios hizo algo mayor después de todo esto. No será solamente ya no me duele igual. Será la gloria postrera fue mayor que la primera. Y esto no significa que Dios minimiza lo que perdiste. Job no recibió una frase fácil para tapar su dolor. Recibió restauración. Recibió vida después de la pérdida. Recibió años después del quebranto. Vivió 140 años más. Vio generaciones y su historia quedó como testimonio de que Dios puede escribir un capítulo mayor después del capítulo más oscuro. Por eso hoy quiero hablarle a tu fe, no a tu miedo. Por más años que hayas perdido, hay algo que el enemigo nunca te pudo quitar: la libertad de decirle sí a Dios hoy. El pasado te pudo golpear, pero no puede obligarte a rendirte hoy. La pérdida pudo marcarte, pero no puede impedir que hoy vuelvas a la fortaleza. Esa decisión de hoy, esa pequeña obediencia, ese Señor, aquí estoy otra vez, puede ser el punto donde Dios empiece a devolverte lo que creías enterrado. Josué 24:15 dice: escogeos hoy a quien sirváis. Hoy, no ayer, no cuando eras más joven, no antes de perder tanto, hoy. Porque el Dios de la restitución trabaja con personas que todavía pueden escoger volver. Tal vez el enemigo te dijo, ya es tarde, pero Dios te dice, hoy también os anuncio. Tal vez tu pasado te dijo, perdiste demasiado, pero Dios te dice, os restauraré el doble. Tal vez tu alma dice, estoy preso, pero Dios te llama prisionero de esperanza. Y si todavía tienes esperanza, aunque sea pequeña, aunque esté temblando, aunque venga mezclada con lágrimas, eso ya es señal de que Dios no terminó contigo. Declara esto con firmeza, sin gritar, pero creyendo. Yo recibo en este momento la restauración doble que Dios prometió. Soy prisionero de esperanza y mi Padre paga doble. Lo postrero de mi vida será mayor que lo primero. Recíbelo. No como fantasía, no como ilusión vacía, como una promesa puesta delante del alma cansada. Vuelve a la fortaleza, vuelve al Padre, vuelve al lugar donde la pérdida no manda y la esperanza vuelve a respirar. La gloria postrera será mayor que la primera, pero antes de seguir declarando, escucha esto. Hay una promesa en Isaías que es para alguien que está cargando luto. Quédate con esto en silencio. Número 8. Gloria por ceniza. Valle 2. Hay palabras que no son para correr sobre ellas, sino para sentarse debajo de ellas como alguien que se sienta bajo una sombra después de caminar demasiado tiempo bajo el sol. Tal vez hoy tú no traes una explicación ordenada. Tal vez no traes fuerzas para decirlo todo. Tal vez no sabes cómo llamar a lo que te pasó. Solo sabes que algo se quemó, una etapa, una relación, una ilusión, una parte de tu fe, una imagen que tenías de ti mismo. Y cuando algo se quema por completo, lo que queda es ceniza. La ceniza no tiene forma, no tiene color vivo, no tiene fuerza. Es lo que queda después de la pérdida. Y por eso duele tanto. Porque cuando miras esa ceniza, recuerdas que ahí antes hubo algo, hubo vida, hubo esperanza, hubo planes, hubo una casa emocional que un día estuvo en pie, hubo una versión de ti que sonreía con más facilidad. Pero escucha esto despacio, Dios no recoge tu ceniza para tirarla, la recoge para cambiarla por gloria. Isaías 61, del 1 al 3, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Dios es el que actúa, Dios es el que se acerca al abatido, Dios es el que toca al quebrantado de corazón, Dios es el que abre cárcel, Dios es el que consuela al que está de luto, Dios es el que ordena el intercambio. Tú traes ceniza, Él da gloria, tú traes luto, Él da óleo de gozo, tú traes espíritu angustiado, Él da manto de alegría, y eso significa que tu dolor no lo asusta, tu luto es legítimo. Dios no viene a decirte, no llores. Dios no viene a avergonzarte porque todavía te duele. Dios no te trata como si tu tristeza fuera falta de fe. Hay pérdidas que se lloran. Hay heridas que necesitan tiempo delante de Dios. Hay nombres que aún tiemblan por dentro cuando los recuerdas. Hay temporadas que no se superan con una frase rápida. Pero Dios sí te dice, yo puedo cambiar tu luto por óleo de gozo. No un gozo superficial, no una sonrisa fingida para que otros no pregunten, no una alegría fabricada para parecer fuerte. El óleo en la Escritura toca, unge, suaviza, cubre. Dios no solo quiere darte una emoción pasajera, quiere ungir el lugar donde el luto te dejó seco por dentro. Y luego dice, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Qué imagen tan tierna, porque la angustia se siente como una ropa pesada, como una capa mojada que se pega al cuerpo y no te deja moverte con libertad. Te levantas con ella, trabajas con ella, comes con ella, intentas sonreír con ella, pero Dios dice que puede quitar ese peso y cubrirte con otro manto, un manto de alegría. Hay heridas que no se eligen, una enfermedad que no pediste, una traición que no buscaste, un abandono que te sorprendió, un golpe que llegó cuando tú solo intentabas hacer las cosas bien. Y cuando no elegiste la herida, duele todavía más, porque una parte de ti pregunta, ¿por qué a mí? Pero aún allí hay algo que sí puedes elegir. ¿A quién le entregas el dolor? Si se lo entregas al miedo, el dolor se vuelve prisión. Si se lo entregas a la amargura, el dolor se vuelve veneno. Si se lo entregas a la vergüenza, el dolor se vuelve identidad. Pero si se lo entregas a Cristo, Él puede convertir tu cicatriz en una marca de gloria. Segunda de Corintios 12:9 dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Eso no significa que tu debilidad no duela. Significa que tu debilidad no es el final. Significa que Dios puede poner poder donde tú solo ves límite. Puede poner gracia donde tú solo ves cansancio. Puede poner gloria donde tú solo ves ceniza. Y el intercambio de Isaías no es una idea flotando en el aire. Es concreto. Dios toma tu ceniza concreta, esa relación que terminó, ese año que se perdió, esa oportunidad que no volvió, esa culpa que todavía pesa, esa noche que no le contaste a nadie, y en ese mismo lugar, no en otro, Él empieza a poner algo suyo. No tienes que traerle a Dios una versión ordenada de ti. Tráele la ceniza, tráele el luto, tráele el espíritu angustiado, tráele lo que queda, aunque te parezca poco. Porque en las manos de Dios, incluso lo que quedó después del incendio puede convertirse en señal de restauración. Y mira cómo termina el pasaje. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. No dice ramas rotas tiradas al suelo, no dice restos olvidados, dice árboles, dice plantío de Jehová. Eso significa que después del intercambio, Dios no solo te consuela, te planta, te afirma, te vuelve estable, te convierte en una vida que da sombra, raíz y fruto. Tú no eres uno más perdido entre cenizas, eres plantío personal de Dios. Recibe esto despacio y dilo por dentro. Yo entrego mi ceniza, yo entrego mi luto, yo entrego mi espíritu angustiado. Recibo gloria por mi ceniza, óleo de gozo por mi luto, manto de alegría por mi angustia. Donde hubo ceniza, Dios pone gloria. Hay alguien escuchando ahora mismo que ha esperado demasiado tiempo en el lugar equivocado.
Lo que viene es exactamente para esa persona. Número 9. 38 años junto al estanque equivocado. Hay esperas que cansan el cuerpo, pero hay esperas que cansan el alma. Esperar una llamada que nunca llegó. Esperar que alguien cambiara. Esperar que una relación dejara de herirte. Esperar que un vicio soltara tu garganta. Esperar que una oportunidad volviera. Esperar junto a un estanque que todos parecían alcanzar menos tú. Y después de muchos años, uno empieza a acostumbrarse al lecho, a la excusa, a la tristeza, a la frase «así soy», a la idea de que ya pasó demasiado tiempo para cambiar. Tal vez perdiste años de juventud en una relación que te drenó. Tal vez perdiste años en decisiones que ahora te duelen. Tal vez hubo amistades, excesos, hábitos escondidos, puertas abiertas, caminos que parecían libertad y terminaron siendo cadenas. Y ahora, cuando miras atrás, una voz te dice, ya esperaste demasiado, ya no hay solución. Pero escucha lo que Cristo hizo con un hombre que llevaba casi una vida entera esperando. Juan 5, del 5 al 9 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. 38 años. Deja que esa cifra pese un momento. 38 años viendo pasar a otros. 38 años escuchando testimonios ajenos. 38 años pensando, a mí nunca me toca. 38 años mirando el mismo lugar, esperando la misma agua, repitiendo la misma explicación. Y cuando Cristo llega, no empieza interrogándolo con dureza. No le dice, ¿por qué sigues aquí? No le pregunta, ¿qué hiciste para terminar así? No le exige una explicación completa de sus errores. Cristo lo ve acostado. Cristo sabe que llevaba mucho tiempo así, y aun sabiendo todo, le hace una pregunta sencilla, profunda, directa. ¿Quieres ser sano? Esa pregunta no era para informarse. Jesús ya sabía. Esa pregunta era una puerta. Porque hay momentos en que Cristo no viene a alimentar tu historia de dolor. Viene a sacarte de ella. No viene a escuchar por milésima vez por qué no pudiste entrar al agua. Viene a decirte que Él es más poderoso que el agua que nunca llegó. Imagínate ese estanque. Imagínate al hombre acostado 38 años en el mismo lugar, viendo a otros entrar antes que él. Imagínate sus manos cansadas, su mirada gastada, su corazón acostumbrado a perder. Y ahora imagina la sombra de Cristo cubriéndolo por primera vez. No la sombra de otro que venía a adelantarse, no la sombra de alguien que venía a competir por el milagro, la sombra del Hijo de Dios deteniéndose frente a él, y la voz, ¿quieres ser sano? Esa misma sombra está sobre ti ahora, y esa misma voz. Porque tal vez tú también has estado junto a un estanque equivocado. El estanque de cuando esa persona me pida perdón. El estanque de cuando pueda recuperar mi juventud. El estanque de cuando tenga fuerzas. El estanque de cuando ya no me dé vergüenza. El estanque de cuando todo esté claro. Y mientras esperabas que algo externo cambiara, Cristo vino a cambiarte por dentro. Mirar atrás puede ser dos cosas. Una cárcel donde te quedas castigándote o un trampolín desde donde Dios te levanta. Sin Cristo, el recuerdo se vuelve prisión. Con Cristo, el recuerdo se vuelve testimonio. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza que solo te hunde, te hace repetir, fui tonto, fui débil, fallé, ya no puedo.
pero hay una tristeza que Dios toma y la convierte en regreso. Esa tristeza no te destruye, te despierta, no te deja acostado, te empuja hacia Cristo. Por eso hoy la pregunta no es cuántos años pasaron. La pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de esa identidad de persona atrapada? ¿Quieres dejar de explicar tu presente solo por lo que ocurrió ayer? ¿Quieres soltar el estanque que nunca te dio nada? ¿Quieres levantarte aunque todavía no entiendas todo? 38 años no son rival para un instante divino. Cristo dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Lo que había sido espera infructuosa durante décadas quedó anulado por una palabra. El lecho que antes lo cargaba, ahora él lo cargaba. Eso hace Jesús. Toma aquello que te sostuvo en tu debilidad y lo convierte en evidencia de tu libertad. Hoy le respondo a Cristo, sí quiero ser sano, sí quiero levantarme, sí dejo de pelearme con mi pasado, sí salgo del estanque que no me dio nada. Hoy me levanto. Hay algo que Dios necesita decirte de aquí en adelante. Una palabra sobre tu porvenir. Una palabra que pelea contra el ya no hay tiempo. Número 10. Hay esperanza para tu porvenir. Después de tantos años perdidos, una de las voces más crueles no dice solamente, fallaste. Dice algo peor, ya no te alcanza. Ya no te alcanza la edad. Ya no te alcanza la fuerza. Ya no te alcanza el corazón. Ya no te alcanza la vida para empezar de nuevo. Y cuando esa voz se instala, uno empieza a vivir mirando demasiado por el retrovisor. Todo se interpreta desde atrás. Lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que permitiste, lo que perdiste, lo que se fue. Y poco a poco el futuro se vuelve borroso, como si el parabrisas de tu alma estuviera cubierto por la niebla del pasado. Pero hoy Dios quiere levantar tu mirada. Jeremías 31, 16 y 17 dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escucha primero cómo empieza. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. Dios no está diciendo que tu llanto estuvo mal. No está avergonzándote por haber llorado. No está tratando tu dolor como exageración. Si algo hemos visto en este camino es que el Padre cuenta lágrimas, toca cenizas, visita casas rotas y se detiene junto a lechos antiguos. Entonces, ¿por qué dice, reprime del llanto tu voz? Porque ya hay algo en camino, porque el cielo no está vacío frente a tu dolor, porque Dios está diciendo, no llores como quien no tiene respuesta, no llores como quien no tiene futuro, no llores como quien cree que el enemigo se quedó con todo. Luego dice, porque salario hay para tu trabajo. Dios está diciendo que lo que cargaste no fue invisible, la fidelidad que sostuviste cuando nadie te aplaudía, las noches donde seguiste orando, aunque no sentías nada, los años donde seguiste cuidando, esperando, resistiendo, levantándote, el cansancio que no se vio, la obediencia que nadie celebró, la paciencia que te costó lágrimas. Hay salario para tu trabajo, no porque tú hayas comprado la bendición, no porque Dios te deba por mérito humano, sino porque Él es un Dios de pacto, un Padre que no olvida, un Señor que mira lo escondido, un Dios que sabe recompensar lo que otros ignoraron. Y entonces llega la frase que quiero que guardes en el centro del pecho, esperanza hay también para tu porvenir. Porvenir, no pasado, no retrovisor, no la escena que ya ocurrió. Porvenir, lo que viene, lo que todavía no has visto, lo que aún no se ha abierto, lo que Dios todavía puede hacer con los días que tienes por delante. La esperanza bíblica no es un deseo débil, no es decir, ojalá algo bueno pase.
La esperanza bíblica se apoya en la voz del Dios que no miente. Si Él dice que hay esperanza para tu porvenir, entonces tu futuro no está cerrado, aunque tu pasado haya sido pesado. Tal vez has vivido posponiendo. Cuando me jubilé, cuando esté mejor, cuando mis hijos crezcan, cuando sane por completo, cuando tenga más fuerzas, cuando ya no me dé miedo. Pero pasan los años y siempre parece haber una razón para esperar más. Hoy Dios te dice, no esperes a estar listo para volver a vivir. Yo soy el que te restituyo ahora los años que esperaste demasiado. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, no cuando todo esté perfecto, no cuando el pasado deje de doler por completo, no cuando entiendas cada detalle, ahora. Porque muchas veces el futuro empieza no cuando tienes todas las respuestas, sino cuando decides creerle a Dios con lo poco que todavía tiembla dentro de ti. Tu pasado no tiene la última palabra sobre tu futuro. Dios sí la tiene. Imagínate manejando de noche por una carretera larga. Si miras solo el retrovisor, tarde o temprano pierdes el camino. El retrovisor sirve para recordar de dónde vienes, pero no fue diseñado para guiarte hacia dónde vas. Para avanzar, necesitas mirar al frente. Necesitas ver la luz que alcanza el próximo tramo. Tal vez no ves toda la ruta, pero si Dios va contigo, el siguiente paso ya tiene suficiente luz. Eso es porvenir. No ver todo, pero creer que Dios sigue adelante. Declara despacio: yo creo lo que Dios ha dicho. Hay salario para mi trabajo. Hay esperanza para mi porvenir. Mi pasado no manda sobre mi futuro. Recíbelo. Hay esperanza para tu porvenir, para tu casa, para tu fe, para tu alegría, para tus años, para tu corazón, para esa parte de ti que pensaba que ya no había tiempo. Y ahora levanta la voz conmigo. Lo que viene es para declarar, para tomar lo que Dios ya prometió. Número 11. Desde los abismos, Dios vuelve a darte vida. Cúspide intercesora. Hay una mentira que ha querido sentarse sobre tu pecho. Ya pasó tu mejor tiempo. Tal vez no lo dices en voz alta, pero lo sientes cuando miras tu edad, cuando miras tus fuerzas, cuando miras los años que se fueron, cuando piensas en lo que no hiciste, en lo que no recuperaste, en lo que no volvió. Esa voz te dice, lo mejor quedó atrás. Pero hoy, la palabra de Dios se levanta contra esa mentira. Salmo 71, 20 y 21 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme. Escucha la honestidad del salmista. No maquilla su historia. No dice, todo estuvo bien. No finge que no dolió. Dice, me has hecho ver muchas angustias y males. Muchas, no pocas, no una temporada breve. Muchas angustias, muchos males. Y aún así no termina ahí. Después dice, volverás a darme vida. Esa es la palabra para alguien que se siente apagado, para alguien que cumple años, pero por dentro siente que dejó de vivir hace tiempo. Para alguien que sigue respirando, trabajando, atendiendo responsabilidades, pagando cuentas, respondiendo mensajes, pero con el alma en pausa. Mucha gente cumple años sin haber vivido. Llena la agenda, pero vacía el alma. Suma fechas, pero pierde presencia. Se acostumbra a sobrevivir y le llama vida a no caerse. Pero hoy Dios te despierta y te dice, no quiero que sigas solamente cumpliendo años, quiero que empieces a vivirlos. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No se trata solo de contar cuántos días pasaron, se trata de aprender a vivir los días que vienen con el corazón despierto, con sabiduría, con propósito, con Dios en el centro. Por eso declara sobre tu alma, Dios vuelve a darme vida. No importa cuántos abismos viste,
No importa cuántas temporadas te hicieron sentir enterrado. El salmista dice, de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. De nuevo, esa palabra es medicina, porque si Dios te levantó antes, puede levantarte otra vez. Si respiraste después de una pérdida, puedes respirar después de esta. Si sobreviviste a lo que pensaste que te destruiría, Dios puede convertir esa supervivencia en testimonio vivo. Y luego el texto sube todavía más. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Aumentarás. No solamente sanarás, no solamente sostendrás, no solamente permitirás que siga, aumentarás. Hay algo en Dios que no solo repara ruinas, también levanta honra donde hubo vergüenza, no para alimentar orgullo, sino para mostrar que su gracia tiene la última palabra. Y volverás a consolarme, porque el consuelo de Dios no se agota. Él no te consoló una vez para abandonarte después. Él vuelve al cuarto donde lloraste, vuelve a la memoria que todavía duele, vuelve al rincón del alma que nadie ve, vuelve a poner su mano donde el dolor dejó marca. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo, no menos que Dios, no solo una palabra humana, no solo un ánimo pasajero, Él mismo. Y mira esos 4 verbos como una operación divina sobre tu vida. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfecciona lo que quedó incompleto. Afirma lo que quedó temblando. Fortalece lo que se debilitó por tantos golpes. Establece lo que vivió demasiado tiempo en inestabilidad. Eso hace Dios con los suyos después del padecimiento. No te deja roto como te encontró. No te deja hundido como te vio. No te deja perdido como llegaste. Y esta promesa tiene peso porque viene de alguien que conoció restauración. Pedro negó a Cristo 3 veces, cayó junto al fuego, lloró amargamente. Pero Jesús lo buscó junto a otro fuego, en Juan 21, y allí lo restauró con amor. El hombre que pensó que su caída lo había descalificado, terminó escribiendo a otros creyentes que Dios mismo perfecciona, afirma, fortalece y establece. Entonces, si Pedro fue restaurado, tú también puedes ser restaurado. Ahora declara conmigo, con fe, con voz firme, aunque tengas lágrimas, yo declaro hoy, Dios vuelve a darme vida, Dios aumenta mi grandeza, Dios vuelve a consolarme, Dios mismo me perfecciona, me afirma, me fortalece, me establece. Mis mejores años están delante, mi familia recibe restauración, mi cuerpo recibe restauración, mi alma recibe restauración. Dios restaura mis años perdidos, recíbelos sobre tu casa, sobre tu mente, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu vejez, sobre tu futuro, sobre esa parte de ti que pensó que ya no podía florecer. Dios mismo, no menos que Él, me perfecciona, me afirma, me fortalece, me establece. Y ahora respira, porque después de declarar, viene la mesa. Y en la mesa de Dios hay algo que se llama saciedad. Número 12. La mesa de la saciedad. Valle 3. No corras esta parte. Siéntate un momento, baja los hombros, suelta la mandíbula, deja que el corazón deje de pelear por unos segundos, porque cuando Dios habla de restauración, no habla solo de devolverte fuerzas para seguir caminando. Habla de llevarte a un lugar donde el alma pueda decir, ya no estoy huyendo, ya no estoy desesperado, ya no estoy mendigando, estoy sentado a la mesa del Padre. Joel 2:26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Escucha la promesa, comeréis hasta saciaros. No dice, comeréis apenas.
No dice, recibiréis lo justo para aguantar. No dice, tendréis un poco de alivio después de tanta pérdida. Dice, hasta saciaros. La meta de la restauración divina no es que tengas solo lo suficiente para sobrevivir, es que llegues a una plenitud donde la urgencia se apaga. Porque cuando una persona ha perdido mucho, vive con hambre por dentro, hambre de amor, hambre de respuestas, hambre de tiempo, hambre de seguridad, hambre de volver a sentirse completa. Y esa hambre hace que el alma corra, se compare, se aferre, se desgaste, busque en lugares equivocados lo que solo Dios puede servir en su mesa. Pero cuando Dios sacia, algo se aquieta. Saciedad significa que ya no estás arañando migajas. Significa que sobra gracia, que sobra misericordia, que sobra consuelo, que sobra presencia. Significa que tu corazón ya no pregunta con miedo, ¿habrá suficiente para mí? Ahora mira la mesa y dice, ¿habrá lugar para todo lo que Dios trajo? Imagínate una mesa larga, una mesa preparada con todo lo que tú creías perdido, y el Padre sentado en la cabecera, y una silla vacía con tu nombre. Esa silla nunca dejó de esperarte, aunque tú te sintieras tarde, aunque pensaras que ya no eras digno de volver, aunque llegaras con ceniza en las manos, con cansancio en los ojos, con años pesando en la espalda. La silla seguía allí. Tu lugar no fue entregado a otro, tu nombre no fue borrado de la mesa, y el Padre no te recibe con reproche, te recibe con provisión. Pero hay algo que necesitas soltar para sentarte. No puedes recibir lo nuevo con las manos llenas de lo viejo. No puedes tomar el pan de la restauración mientras sigues apretando la pérdida como si fuera tu identidad. Suelta esa relación que ya no fue. Suelta ese trabajo que se perdió. Suelta esa década que se fue. Suelta esa versión de ti que no supo hacerlo mejor. No para olvidar, no para negar, no para fingir que no dolió. Suelta para entregárselo a Dios. Isaías 43, 18 y 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Dios no te pide soltar el pasado porque no le importe tu historia. Te lo pide porque tus manos fueron creadas para recibir lo que Él está trayendo. Y después de la saciedad viene la alabanza. Joel dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. No es una alabanza forzada. No es cantar porque toca. No es levantar las manos mientras por dentro sigues vacío. Es la alabanza espontánea del que fue saciado de verdad. La alabanza que nace cuando miras atrás y dices, Dios hizo maravillas conmigo. No porque todo fue fácil, sino porque Él estuvo, porque Él sostuvo, porque Él devolvió, porque Él preparó una mesa donde antes solo había pérdida. Y al final del versículo viene una garantía preciosa, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios no solo restaura lo que perdiste, también vence la vergüenza que quedó pegada al recuerdo. Esa vergüenza retroactiva que te decía, ¿cómo permitiste eso? ¿Cómo fallaste así? ¿Cómo perdiste tanto tiempo? Dios se sienta frente a tu historia y declara, mi pueblo no será avergonzado. Comerás hasta saciarte y la vergüenza no volverá. Recibe esta verdad con calma. Hay una mesa para ti, hay pan para tu alma, hay abundancia donde hubo escasez. Hay honra donde hubo vergüenza, hay maravillas donde solo veías años perdidos. Y ahora, antes de que termine este tiempo, hay una declaración que necesitas hacer tuya. Una declaración que va a viajar contigo el resto del día. Número 13. Lo que el mundo dice versus lo que Dios dice sobre tus años. Y ahora, antes de seguir avanzando, hay una verdad que necesitas guardar en el pecho como una llave. No todas las voces que hablan dentro de ti vienen de Dios. Algunas vienen del mundo, algunas vienen de heridas antiguas, algunas vienen de años de derrota que te enseñaron a mirarte con dureza. Y lo más peligroso es que, después de escuchar la misma mentira durante mucho tiempo,
uno empieza a confundirla con su propia voz. Tal vez esa voz te ha dicho, ya es tarde. Te lo dice cuando ves tu edad. Te lo dice cuando miras fotos viejas. Te lo dice cuando ves a otros avanzar, formar familias, reconstruir su vida, lograr cosas que tú todavía estás esperando. Te lo dice en voz baja, pero duele fuerte. Ya pasó tu oportunidad. Y si no confrontas esa voz con la palabra, puede convertirse en una sentencia sobre tu alma. Pero Dios no dice eso. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Léelo otra vez por dentro. El que habla no está sentado en una silla cualquiera, está sentado en el trono. Eso significa que la voz que declara algo nuevo sobre ti tiene más autoridad que tu pasado, que tu vergüenza, que tu edad, que tus errores y que cualquier persona que te hizo sentir terminado. El mundo dice, ya es tarde. Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas. El mundo dice, perdiste tu tiempo. Dios dice, yo restituyo los años, porque para Dios, tus años no son basura emocional. Tus años no son páginas arrancadas sin valor. Tus años no son ceniza destinada al olvido. Dios puede tomar incluso lo que tú miras con dolor y convertirlo en testimonio. Él puede tocar una década que tú llamabas pérdida y transformarla en sabiduría. Puede tomar un camino equivocado y convertirlo en advertencia santa, en compasión profunda, en una voz capaz de levantar a otros que todavía están atrapados donde tú estuviste. Mira atrás con cuidado, porque mirar atrás puede ser cárcel o trampolín. Si miras sin Cristo, el recuerdo te encierra, te sienta en el suelo de lo que pasó y te obliga a repetir la misma culpa una y otra vez. Pero si miras con Cristo, el mismo recuerdo puede convertirse en una pista de despegue. Aquello que antes te hundía ahora puede empujarte hacia una vida más consciente, más humilde, más dependiente de Dios. Filipenses 3:13 y 14 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Olvidar no significa fingir que no pasó. No significa borrar nombres, fechas, heridas o decisiones. Significa dejar de obedecerle al pasado como si fuera tu dueño. Significa mirar lo que ocurrió y decir, tú me marcaste, pero no me gobiernas. Tú me doliste, pero no decides mi destino. Tú fuiste parte de mi historia, pero Dios tiene la última palabra. El mundo dice, lo mejor ya pasó. Y esa mentira golpea especialmente cuando sientes que tu cuerpo ya no responde igual, cuando tus fuerzas no son las mismas, cuando la vida parece avanzar más rápido de lo que tú puedes ordenar por dentro. Pero Ageo 2:9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera, no la de antes, no solo la que recuerdas con nostalgia, la postrera, la que viene después de ruinas, la que llega después de lágrimas, la que Dios levanta cuando todos pensaban que la casa ya no podía volver a brillar. Entonces, hoy tienes que decidir qué voz vas a alimentar, porque tu voz interior también necesita ser pastoreada por la palabra. Esa voz que aprendió a decir, no puedo, ya no, demasiado tarde, demasiado roto, no se transforma con regaños. Se transforma escuchando una verdad más alta. Es como una habitación cerrada durante años. Al principio, cuando abres la ventana, el aire nuevo parece extraño, pero poco a poco entra luz. Poco a poco cambia el ambiente. Poco a poco, lo encerrado deja de dominar. Así trabaja Dios en tu interior cuando su palabra entra donde antes solo hablaba la acusación. Cada declaración divina cancela una sentencia mundana. Cuando la memoria diga, perdiste demasiado, responde, Dios restituye mis años. Cuando la vergüenza diga, no mereces empezar de nuevo, responde, Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando la tristeza diga, lo mejor ya quedó atrás,
Responde, la gloria postrera será mayor que la primera. No discutas con tu pasado desde tu cansancio, respóndele desde la palabra, porque lo que Dios dice sobre tus años pesa más que lo que tu pasado dice. Haz esta declaración despacio, como una decisión del alma. El mundo dice una cosa, mi memoria dice otra, pero Dios tiene la última palabra, y su palabra sobre mí es, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo recibo esa palabra como mía. Quédate con eso, llévalo contigo. Repítelo cuando vuelva la voz vieja. Tus años perdidos pueden ser tu cárcel o tu pista de despegue. Hoy elige creerle a Dios. Y antes del cierre, hay una escena que necesitas ver. La escena de un hijo que volvió tarde y de un padre que llevaba años esperándolo en la puerta. Número 14. El hijo que volvió tarde y el padre que llevaba años esperando. Quizá esta palabra toca una parte muy profunda de ti. Esa parte que no solo dice perdí años, sino los perdí por mi culpa. Esa parte que recuerda decisiones que hoy no repetirías, caminos que no debiste tomar, relaciones que te alejaron de Dios, temporadas donde te fuiste apagando por dentro. Y cuando piensas en volver, no vuelves corriendo, vuelves con vergüenza, vuelves ensayando frases, vuelves preparando explicaciones, vuelves pensando que Dios te recibirá, sí, pero con reproche. Así volvió el hijo pródigo. Lucas 15 cuenta que aquel hijo tomó lo suyo, se fue lejos y desperdició lo que había recibido. No perdió poco. Perdió casa, perdió honra, perdió recursos, perdió dirección, perdió años. Y cuando ya no le quedaba nada, cuando el hambre lo despertó de golpe, decidió volver. Pero volvió con un discurso de indignidad en la boca. Iba diciendo por dentro, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tal vez tú conoces ese discurso. Señor, ya no soy digno. Señor, perdí demasiado. Señor, si hubiera vuelto antes. Señor, si hubiera escuchado. Señor, si no hubiera entregado mis años a lo que me vació. Hay personas que no necesitan que nadie las acuse, porque ya llevan años acusándose solas. Caminan hacia Dios, pero con la cabeza baja, como si el Padre estuviera esperando el momento de recordarles todo lo que hicieron mal. Pero Lucas 15:20 dice que, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Léelo despacio por dentro. Cuando aún estaba lejos, antes de que explicara, antes de que terminara su discurso, antes de que pudiera demostrar cambio, antes de que pudiera pagar algo. El padre lo vio y corrió. En aquellos tiempos, un hombre mayor no corría así. Pero este padre corrió, porque cuando un hijo vuelve a casa, la dignidad pública deja de importar. Lo único urgente es abrazar antes de que el hijo termine de destruirse con sus propias palabras. Lo único urgente es llegar antes que la vergüenza. Lo único urgente es que el hijo sepa que la casa todavía lo reconoce. El hijo empezó su frase, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno. Pero el padre no lo dejó construir una identidad desde la culpa. No le dijo, tienes razón, ya no eres digno. No le pidió una lista de gastos. No le reclamó los años perdidos. No le preguntó dónde estuvo, con quién estuvo, cuánto desperdició, por qué tardó tanto. El padre no convirtió el regreso en un tribunal, lo convirtió en restauración. Y entonces dio órdenes. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El mejor vestido era honor restituido, el anillo era autoridad restituida, los zapatos eran dignidad restituida. No más andar descalzo como alguien sin lugar, no más vivir como jornalero dentro de la casa del Padre, no más definirse por el camino de regreso. En un instante, el Padre restauró lo que la vergüenza quería mantener roto.
y después vino el banquete, porque la restauración divina no es escondida en un rincón oscuro. Cuando el Padre restaura, prepara mesa. Cuando el Padre recibe, abre fiesta. Cuando un hijo vuelve, el cielo no susurra vergüenza. El cielo celebra vida. Lucas 15:24 dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muerto, pero revivido, perdido, pero hallado. Así habla el Padre sobre tus años. No dice desperdiciado para siempre. Dice hallado. No dice terminado. Dice revivido. Dios no te va a hacer amnésico. No va a borrar de tu memoria todo lo que pasó como si nada hubiera dolido. Pero sí puede sacar el aguijón del recuerdo. Puede hacer que mires atrás sin que te sangre igual. Puede sanar tanto el corazón que un día cuentes tu historia sin que te tiemble la voz. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no solo perdona al hijo que vuelve, también venda las heridas que el camino le dejó. Así que vuelve. Vuelve al Padre. Vuelve a la identidad. Vuelve a la mesa. Vuelve sin traer un discurso perfecto. Vuelve, aunque todavía te duela. Vuelve, aunque sientas que llegaste tarde. Cuando vuelves a casa, no hay reclamo por el tiempo perdido, solo hay fiesta. Lo que viene es solo descanso, bendición y envío. Número 15. Nuevas son cada mañana. Cierre contemplativo. Y ahora respira por última vez en este tramo. No como quien intenta convencerse de algo a la fuerza, sino como quien deja que el alma descanse un momento en una verdad sencilla. Si Dios te permitió llegar hasta aquí, no fue para devolverte a la misma oscuridad. Fue para ponerte una palabra en las manos. Una palabra que puedas llevar contigo cuando el video termine, cuando la música se apague, cuando vuelvas a tu casa, a tu cama, a tus responsabilidades, a esa vida real donde las promesas necesitan caminarse con pasos pequeños. Empezamos hablando de la mañana, y aquí, casi a la salida, volvemos a ella. Porque la mañana no es solo el principio del día. La mañana es una señal viva. Es una carta que Dios deja sobre la mesa antes de que despiertes por completo. Es la prueba silenciosa de que Dios no se cansó de ti anoche. Tal vez anoche te acostaste con el corazón cargado. Tal vez apagaste la luz pero no pudiste apagar los recuerdos. Tal vez cerraste los ojos pero por dentro seguías viendo escenas viejas. Lo que se perdió, lo que no volvió, lo que entregaste, lo que te quitaron, lo que tú mismo dejaste escapar. Tal vez la noche te habló con dureza y te dijo: ya pasó mucho tiempo, ya no hay forma, ya no queda nada. Pero aún así, amaneció. Y si amaneció, Dios todavía está hablando. Lamentaciones 3:22 y 23 dice: léelo despacio, como si cada palabra fuera puesta con cuidado sobre tu herida. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, nuevas son cada mañana. No dice que fueron nuevas una vez, no dice que Dios tuvo misericordia contigo solo cuando todo estaba en orden. No dice que sus misericordias se agotaron cuando fallaste, cuando tardaste, cuando te fuiste lejos, cuando no supiste cuidar lo que Él había puesto en tus manos. Dice que son nuevas cada mañana. Cada mañana. También está. También la que viene, también esa mañana que todavía no conoces, pero que Dios ya preparó para encontrarse contigo allí. La fidelidad de Dios no depende de cómo despiertes tú. Hay mañanas donde despiertas con fuerza, y hay mañanas donde despiertas apenas sosteniéndote por dentro. Hay mañanas donde tu fe canta, y hay mañanas donde tu fe solo respira. Hay mañanas donde puedes orar con palabras claras, y hay mañanas donde tu oración es simplemente abrir los ojos y decir: Señor, aquí estoy otra vez. Y aún así, sus misericordias son nuevas. Mañana habrá otra mañana, y otra, y otra. Cada una será una cuota fresca de misericordia.
una entrega más del Dios que restituye, una señal más de que tus años no están encerrados en lo que perdiste. Porque el tiempo de Dios no se cuenta solo en años de calendario, se cuenta en momentos en que Él entra y lo cambia todo. Un instante de gracia puede tocar décadas de culpa. Una palabra del Padre puede levantar un alma que llevaba años en el suelo. Una mañana con Dios puede abrir una puerta que una noche de tristeza parecía haber cerrado para siempre. Así trabaja Él. No siempre con ruido, no siempre con espectáculo. A veces empieza con una paz pequeña, con una respiración más profunda, con un pensamiento que ya no te acusa igual, con una luz tenue entrando por una rendija del corazón. Salmo 90:14 dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. De mañana, antes de que el día te exija, antes de que la memoria te visite, antes de que el mundo te apure, antes de que la voz vieja vuelva a decirte: ya es tarde. Dios quiere saciarte de misericordia, no darte una gota para sobrevivir, saciarte. Que tu alma aprenda a despertar desde la abundancia de su fidelidad, no desde la escasez de lo que perdiste. Que tu corazón deje de contar la vida solamente desde las ausencias y empiece a contarla desde las misericordias. Que ya no digas otro día más para cargar lo mismo, sino otra mañana más para recibir lo nuevo de Dios. Por eso, lo que recibiste hoy, llévatelo entero. No lo dejes en este lugar, no lo dejes como una emoción de unos minutos. Camínalo, vívelo, repítelo cuando la voz vieja vuelva, dilo cuando prepares café, dilo cuando arregles tu cama, dilo cuando salgas a trabajar, dilo cuando te mires al espejo y tu rostro parezca cansado. Dilo cuando el pasado intente sentarse otra vez sobre tu pecho. La frase que vas a comentar no es solo un comentario, es una semilla, es una llave para los días que vienen. Es una forma de decirle a tu alma: ya no voy a contar mi historia desde la pérdida, la voy a contar desde la misericordia. Dios restaura mis años perdidos. Dilo despacio, no como una repetición vacía. Dilo como quien vuelve a casa, como quien se sienta a la mesa, como quien deja de pelear con el ayer y empieza a caminar con Dios hacia lo que viene. Si hubo mañana, hubo Dios. Y donde hay Dios, hay restitución. Ahora guarda esta palabra en silencio, porque lo que sigue no es solo un final. Es una bendición para que salgas de aquí en paz, con el corazón quieto, sabiendo que la misericordia de Dios volverá a encontrarte mañana. Has llegado hasta aquí, y eso ya es restauración. Lo que comenzó esta mañana con años en deuda, termina ahora con un Padre que ya los reclamó como suyos. Que Jehová te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre tus años pasados y los redima, que alce sobre ti su rostro y donde sentiste pérdida ponga saciedad y donde sentiste vergüenza ponga gloria y te dé paz. Levántate ahora, no cargues más con lo que Dios ya tomó. Lleva esta paz contigo el resto del día. Mañana al amanecer, este lugar te espera otra vez. Tu Padre estará aquí. Amén.